Muy buenos días, Seminario de Educación Intercultural, directora, compañeras. Se hará una breve presentación, una sinopsis de acuerdo a las lecturas que se hicieron en esta primera fase sobre la educación intercultural y su forma crítica o su análisis crítico de verla. Haremos una sinopsis de los allí maestrantes Lidia, Luz, Sandra y Epson. Vamos a mirar sus, sus semejanzas. Entonces Lidia nos dice que es necesario la transformación de la escuela y incluir en ella su ancestralidad, es decir, todo lo que tiene que ver con la comunidad. Y Lidia nos dice que el reto de la pedagogía es superar los enfoques homogéneos, como así mismo nos dice la señorita Lidia en la transformación. Asimismo, Sandra nos dice que tenemos de superar los modelos homogéneos y monoculturales que ha dominado la educación tradicional. Hablar de una pedagogía del contexto quiere decir que demanda una interculturalidad, dice el señor Exxon Camilo, es decir, que al hablar de contexto estamos hablando ya de interculturalidad, entonces la demanda es también una demanda epistemológica. Frente a ello, estas pedagogías, entonces, nos dicen que tienen que ser contextualizadas, que reconozcan las historias locales, así mismo como nos dice Lidia, frente al proceso ancestral en la transformación de la escuela. Asimismo, Sandra nos dice que ese proceso tiene que ver con un espacio con la calidad educativa y que eso ya es una demanda que tiene unas leyes también distintivas. Con la pertinencia cultural, si hablamos de calidad educativa, también hablamos de culturalidad, de cultura. Entonces, la pedagogía tiene que también ser entendida desde un entendimiento de calidad. Asimismo, en ese sentido, el señor Exxon nos dice que esa interculturalidad, como parte del contexto, tiene que definir el sujeto, tiene que definir su cultura y asimismo ese proceso de cultivar al sujeto. Entonces, el sujeto se define como sujeto cultural que parte de su propia agricultura. En este desarrollo, la tarea pedagógica que nos dice Lidia es trascender la visión homogeneizadora, es buscar una educación que dialogue frente a ella misma y frente a otros modelos, que busque modelos que inviten a irrumpir esos modelos homogeneizantes que serían esas pedagogías emergentes. Tales pedagogías emergentes, Luz Miriam las va desarrollando de una manera crítica evolutiva desde las tradiciones. Allí nos viene a enumerar unas pedagogías propias, ancestrales, críticas, de coloniales feministas, de género, interculturales y comunitarias. Sandra nos dice que hay que superar esa visión estandarizada y mirar que esas pedagogías insumisas buscan su visibilidad, buscan su equidad, buscan su diálogo, como nos dice Lidia. Exxon nos va a decir que hay unas dos pedagogías fundantes, como las pedagogías propias y las pedagogías decoloniales. Nos va a desarrollar que la primera, en tanto, busca la equidad de su cosmovisión frente a las demás, ¿sí? Es decir, esas pedagogías propias. Y las decoloniales, en tanto que busca la liberación de la comunidad. Siguiendo a estas pedagogías, entonces, ¿qué tienen que hacer estas pedagogías? Hacer una crítica a su contexto. En frente a ello, Lidia dice que hay unas pedagogías críticas americanas que comparten como esas pedagogías de liberación, las pedagogías políticas de liberación que deben de buscar una inclusividad de la lengua es importante. Así Luz Miriam nos dice que hay unas pedagogías propias ancestrales que deben de visibilizar también esos géneros, esos rasgos interculturales, esas comunidades que puedan irrumpir estas críticas coloniales. Asimismo, Sandra defiende que hay que acudir a la tierra, como nos dijo Exxon anteriormente, hay que iluminar la comunidad desde la tierra. Y para terminar, Exxon nos dice que
hay que fijarnos en unos planteamientos importantes, como se han venido mencionando, la comunidad, el territorio, las pedagogías dentro de ese territorio y asimismo la liberación que estas pedagogías tienen que demandar frente a las estructuras económicas y políticas que encontramos hoy día. Bueno, esta es la presentación. Gracias y que tengan un buen día. Frente a ello, pues podemos concluir que es necesario acudir a estas pedagogías emergentes, a estas pedagogías inclusivas, a estas pedagogías que buscan también hacerle declive a lo que siempre nos ha venido gobernando dentro de los conceptos coloniales, esas economías del poder que se han venido sustentando también frente al proceso del conocimiento y la epísteme de nuestras tierras, ¿sí? El descifrar quiénes somos, de dónde venimos y para sí mismo desarrollar nuestra ruta para dónde vamos. Entonces es muy necesario educarnos en una interculturalidad, ya como maestros que tenemos que buscar también que las prácticas que se van realizando también son prácticas que vienen sustentando esas pedagogías fundantes como coloniales. Entonces hay que también el, el papel del docente es muy importante, el papel del maestro, ya que él está en el espacio propiamente educativo y propiamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, estas serían las conclusiones de esta sinopsis. Gracias y muy amable por su atención.